¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero traerles un tema bastante interesante y es de Facundo Martín Quiroga hablando sobre qué está pasando con Barbie y el juego de las distopías. Muy interesante artículo, aquellos que vieron esta película, hay gente como Scratch que le fascinó todo esto, ¿no? Ahí tengo mis situaciones donde digo, creo que no es tan positivo el mensaje, pero vamos a analizar un experto sobre este tema. Mira, los dos escenarios y el puente del mundo real, Barbie y el juego de las distopías. Y es que sí, mira, una distopía, esta es una pieza artística que ilustra una sociedad totalitaria del futuro. Se suele oponer al término utopía, que se refiere a la proyección de una sociedad futura perfecta, plena de felicidad. Pero las características sobresalientes a nuestro juicio es que sabiendo ustedes, o en este caso los espectadores, de la injusticia de dicho régimen, se planta un estado de conformidad de los integrantes de esta sociedad, precisamente respecto con el lugar que ocupa cada uno. Y hay una opresión más o menos manifiesta, de acuerdo a las intenciones de los realizadores de esta obra. Pero los actores no se sienten como tal. Consideramos que la película Barbie, que muy probablemente va a ser la más taquillera de este año, es posible de ser analizada como un juego de distopías cuya finalidad es proyectar sobre los espectadores estos esquemas de la lectura de la realidad que convienen al wokeísmo que sigue en auge. Y ojo, porque con una impresionante combinatoria de musical de Broadway y estos pegadizos estribillos, colores rosa pastel con el obvio predominio de ese color y el fuchsia, Barbieland se ofrece como un mundo donde todos son felices, pero de carácter totalmente matriarcal, en el que las mujeres son absolutas dueñas del destino y del poder. Un desfile de coreografías que se le llama la Noche de las Chicas, integradas por innumerables Barbies doctoras, abogadas, astronautas o presidentas. Exhiben la felicidad, los Kens mientras tanto, de distintas coloraturas étnicas, pero todos convenientemente musculados y sonrientes, tal como lo dice el eslogan de la promoción de la película. Se encuentran simplemente siendo Kens. Especies de floreros o apéndices inflados, sumamente estúpidos, incluso coqueteando con el retardo. Bailan y compiten por el beneplácito de sus Barbies. Y en este mundo de ensueño, Barbie comienza a ver cómo estos rasgos de muñeca perfecta empiezan a declinar. Es así como una compañera suya, la rarita, excluida de ese colectivo a modo de diseño discontinuado, la conduce a una aventura en el mundo real, para terminar sin proponérselo, tapándose con quien será el compañero de aventuras y senseis deconstruida, una mujer latina llamada a nuestro juicio no por casualidad Gloria, que hizo algunos bocetos de la muñeca que se desviaban del camino pautado por la corporación. Es así como emprende este camino hacia la realidad mundana, con Ken como intruso. Este se cuela en su convertible, para poder cumplir con esta misión y volver todo a la normalidad. Y al llegar a casa, aquí central de la empresa Mattel, nos ahorraremos extendernos sobre la esclavitud que surca en toda esta industria del juguete. Pero eso sí, luego de recibir algunas pruebas de machismo imperante de parte de algunos masculinos, se encuentra con este mini patriarcado en el directorio de la misma. Los directivos, también hombres totalmente estúpidos, quieren raptar a Barbie para hacerla volver al mundo del que pertenece. En plena persecución, Gloria y su hija, con quien había tenido un diálogo muy significativo en el que le reprochaba a Barbie el haberse alejado de la mujer real y representar un estereotipo con el que las niñas actuales no se identifican. Bueno, aquí la rescatan. Y es así como se produce el contacto fundamental con el que se inicia la trama secreta de esta película. Barbie, así, entrando en razón gracias a Gloria y a su hija, respecto de la necesidad de ir más allá en cuanto a acercar a las muñecas a la deconstrucción de los estereotipos corporales y psicológicos predominantes. Pero algo sale mal, porque mientras desarrollaban su aventura, Ken se iniciaba en las artes de este patriarcado y emprende el retorno a Barbilandia antes de que su ama lo hiciese. Al regresar a Barbie, a este mundo, se encuentra con que este se ha transformado en Kenlandia, un mundo feliz, pero en este comillo
al extremo patriarcal, en el que los roles quedan totalmente invertidos y donde el mundo entre comillas real aparece como el puente entre estos dos escenarios, en los que se da la mayor parte de la película. Los directivos de Mattel también se dirigen hacia allí, buscando capturar a estas descarriadas. ¿Qué pasa con la trama secreta y la inversión teológica? Bueno, como verán todos en esta obra, la trama explícita esconde o deja entrever ya un acuerdo donde se desarrolla la película, una trama que es la que verdaderamente importa asimilar. Es aquí cuando las cosas empiezan a cuadrar, porque no se pretende abrumar a ustedes con una réplica de la sucesión de los hechos que acontecen en esta guerra entre distopías, pero intentamos dejar en claro el proceso por el cual podemos sostener un análisis de ese tipo. Y ojo, la película no podría tener tanto poder adoctrinador sin un elemento que le dé una eficacia enorme a su trama: el relato y los personajes, algo que no suele tenerse muy en cuenta porque parece anacrónico, pero no lo es en absoluto. El componente teológico neopagano, pero no lo es en absoluto. El componente neopagano fundamental para introducir en la manipulación de masas a los pequeños, adolescentes y jóvenes y adultos. La película encarna una inversión teológica del cristianismo a través de 3 elementos: la salvación del pecado, es decir, el patriarcado, el vehículo de la palabra y la prédica apostólica de dicha salvación feminista, la encarnación y divinización de la mujer corporatizada en Barbie. Bueno, ¿qué pasa? Este personaje que dirime a Barbie y que le va conduciendo en este proceso de liberación de sus congéneres del patriarcado de Ken Land pueden ser interpretados como una diosa pagana que a través de la palabra insulfa iluminación, y no por nada se llama Gloria y es de etnia latina. Y una vez que llegan al mundo de Ken y contemplan lo que se ha transformado su antiguo hábitat, estas revolucionarias o retadoras, a través de su chamana, empiezan a practicar un apostolado en la búsqueda de una redención y convencer a todas las Barbies de la necesidad de abolir este patriarcado. Y así impresiona también el hecho de que las estrategias para poder liberar a las muñecas de la tiranía de los Kens sea lograr a través de la convocatoria a los instintos primarios de los muñecos, que se desate una guerra entre ellos, y así formando 2 bandos encabezados por el Ken rubio que acompaña a Barbie a este mundo real, y a otro Ken de rasgos orientales con el que se puede disputar la atención de la protagonista. Y que todo esto termina en un nuevo bloque musical en que los Kens líderes arman una coreografía con la letra clarísimamente, diríamos, desconstructiva. Es decir, son las Barbies iluminadas las que están buscando provocar esta intervención democrática entre los hombres para que se den cuenta de su tiranía. Y en definitiva, como se afirma a diestra y siniestra, el feminismo llegó para liberar a todos o a todes. Y así toda esta película se resuelve en esta ristra de lecciones morales que una mujer del mundo real, al que también llaman patriarcado, pero al decir de un personaje del propio film, es decir, el mejor disimulado, momento que consideramos clave para poder entender este mensaje de todo esto. Aquí se expande a las abducidas. Toda la liturgia feminista más pedestre se transforma en una nueva página testamentaria, en una clara muestra desde el guión muy virtuosa de inversión teológica. En lugar de divinidad pasa a ser ocupada por la muñeca, una suerte de diosesillo, es decir, de Miguel Ángel Quintana Paz, que para rematar en esta película termina en un escenario que va imitando una especie del más allá, como un monólogo impresionante de la mismísima creadora de la Barbie, la diosa madre, que decreta la encarnación de la muñeca para descender nuevamente al mundo real, que en definitiva ese es el patriarcado que hay que abolir. Y finalmente la transustanciación, esto es cuando se completa, la verba que se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, hay un personaje incluso aquí, a nuestro juicio casi puesto por compromiso en la película, que tiene una función moralizante, y ese es Alan, el único hombre carente de rasgos típicos de Ken.
dotado de una que otra ambigüedad como para hacer un guiño a ya saben qué comunidad para el espectador. Y esto cumple una función de catalizador de la deconstrucción de todos los demás hombres, como en su instinto, todos uno y el mismo tipo de hombre, independientemente de su aspecto y de su rol social, ya sea en un mundo real o en la distopía donde se desarrolla la guerra. Tienen que asumir como nueva religión. Es una especie de guardián de la diversidad que llegó incluso a desarrollar rasgos de héroe de acción. Así que protejan y protéjanse. Antes de la consumación de la muñeca encarnada, hay que señalar que luego de la escena musical de los Kens, Barbie propone que su mundo contemple una igualdad que no ponga a ningún sexo sobre el otro. Pero este tiene una trampa, y esa es que la mujer termine aleccionando al varón sobre la igualdad, cosa que este jamás va a poder imaginar. Pero el daño ya está hecho. Toda la película es un gigantesco cañón ideológico feminista y woke hasta que se dice, bueno, seamos todos iguales. Y la conclusión queda como absolutamente secundaria respecto a todos los mensajes adoctrinadores previos. Y van a decir que sí, que también hay una crítica al feminismo misándrico, pero repito, el daño hecho está. Y esta crítica apenas ocupa un sitio accesorio en el desarrollo de la película. Hoy, esta manipulación de masas está más explícita que nunca, pero nadie la encuentra, tal como ocurre con el cuento de la carta robada de Allan Poe. O ya lo encontrarán hace rato, pero lo siguen consumiendo y la cuestión pasa por dilucidar las causas por las cuales el público en general no se ha dado cuenta de ello. O quizás es tanta la hipocresía y el conformismo que las personas se saben manipuladas, pero prefieren continuar en su estéril lucha contra el patriarcado inexistente, porque esta es una lucha barata que está a la mano y que no exige ningún esfuerzo para comprender más allá de las propias narices, también con la debida estimulación de la infinidad de chiringuitos y puestos de poder. El feminismo y esta ideología de género son el punto más álgido del cinismo, por más que se sepan largamente que no hay ninguna limitación para llegar a ese puesto de poder, y la mujer y las minorías sexuales o raciales no tienen vedado ningún derecho o ninguna libertad en estos hechos en la ley. Van a insistir, inventar problemas, recurrir a corrupciones delictivas o no delictivas para seguir propagando su discurso, porque viven, y la industria del entretenimiento no es la excepción, de la existencia de estos falsos problemas, porque nadie que viva de ellos va a decir que los problemas se solucionaron, porque se quedaron sin trabajo manifestando a la sociedad la inutilidad de su puesto. Así, la película justifica este círculo vicioso llevando a que tanto hombres como mujeres solo pueden imaginarse desde esos coordenadas hombres, todos sin excepción opresores, mujeres y todos los demás oprimidos. No olvidemos, nunca se tiene que dejar de pensar en este tipo de films como un arma de guerra. Barbie es la perfecta muestra de que quieren que naturalicemos una intervención democrática de sexos, machacada por los medios, redes, influencers e instituciones educativas. Y a este se agrega el sumamente eficaz paralelismo teológico, el pecado original, la redención, la encarnación, la lucha entre bien y mal, todos elementos que acercan el adoctrinamiento a los sectores amplios de la población. Es demasiado obvio la función distractiva de este dilema plantado por la película. Y el problema es ese patriarcado, la construcción ficcional hoy reproducida hasta por los organismos de Estado y de la cual jamás se ha dado una definición, puesto que se ha elaborado al propio espectador con las evidencias de que la película, el patriarcado es la dominación de todos los hombres sobre todas las mujeres, y hay que deconstruirse, correr la voz de la conciencia sugestionada por los oídos de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y así, estas energías deberían de estar destinadas a formarse para criticar y demoler el sistema de la injusticia, y el saqueo anglosajón se destinan a lo que quiere el poder globalista. Y bueno, resulta inadmisible que sujetos que se asumen de izquierda puedan dar semejante concesión a una película en todo nefasto, que por vomitar a cada segundo el mensaje emancipador, o emancipador de qué, es la pregunta que todavía está, porque no hace otra cosa que legitimar el envenenamiento de las relaciones entre los sexos.
Y esa es la clave del opresor oprimido. Se traslada hasta la esfera de la intimidad como prioritaria y algo inadmisible para un marxista definido. Aquí, evitando complejizar este análisis porque sirve a su conformismo, ya que autoproclamarse de izquierda sigue resultando eficaz para colocarse del lado del bien y ver si todo él se avispan de una vez por todas y se van dando cuenta de qué juegan para el enemigo. Y por otra parte, ¿qué lectura puede hacer un niño o adolescente varón de la película? Básicamente naces con el pecado original del patriarcado. Recuerda, seguimos viviendo en él según esta película. Y este feminismo está en la libertad de tu machismo. Es decir, simplemente por el hecho de ser varón ya se cargará con dicha culpa y se debe de estar dispuesto a someterse a esta nueva religión que ahí la propia escuela le imprime en su conciencia. Puedo dar fe, como docente que se dedicó a la ESI, de las barbaridades antipedagógicas que contienen programas y dinámicas relacionadas con el sembrar en niños este tipo de moral de la película. Y especialmente la atención debe de merecer el impacto de esta película que está ocasionando sobre los adultos por distintas razones. Porque lo que buscan es catalizar las frustraciones, la crisis de la pareja, los conflictos de la convivencia, las relaciones rotas o las familias disfuncionales. Barbie les ofrece una respuesta perfecta. ¿Viste? Todo lo que te hicieron tus papás, tus exparejas, incluso hasta tus amigos, tiene una sola y única causa: el patriarcado. Así que imagínense lo que puede hacer a un adulto, es decir, a una autoridad, con sus hijos, amigos o parejas, una vez que la película les implantó esta revelación. Así que amigos, tengan cuidado con el mensaje. Quienes hayan visto esta película y la vieron muy positiva, cuidado. Aquí terminamos diciendo que no se debe de tomar este análisis como un intento de censura sobre los espectadores. Más bien todo lo contrario. Ese es un llamado a desarrollar y a conservar una vigilancia consciente sobre las armas de difusión cultural, pensando en lo que podemos aportar para construir enfoques verdaderamente críticos. Porque la propaganda es una de las pocas cosas en las que queda al globalismo en decadencia, que componen una munición cada vez más gruesa para el sometimiento de los pueblos. ¿Ustedes qué piensan de esta pieza? Bastante interesante, ¿verdad? Así que ahí, gente como el Scratch que le encantó esto, ¿por qué? Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, suscríbanse, compartan en sus redes sociales y claro, discutan con sus amigos. ¿Qué piensan de este film? Para la Granja Humana MX, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien.